Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nullway Podcast. El día de hoy, continuando con el tema de entidades inquietantes, que si no lo vieron los invito a ver el capítulo anterior de este tema, vamos a continuar con el resto de entidades que nos quedó pendiente. Lunian, te agradecería si haces un breve resumen o listado de lo que ya hablado y sigues con el resto, por favor. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Quiero darles un saludo muy grande a todos nuestros oyentes. Si mal no recuerdo, porque yo la verdad es que ya no me acuerdo muy bien precisamente de los nombres, habíamos hablado de una de las entidades de la Amazonia peruana que tenía la cualidad de tener un pie en una dirección y el otro de otra forma, o invertido o volteado. También habíamos hablado de una entidad española que era capaz de robar la energía vital de sus víctimas y también, no recuerdo el último, habíamos hablado. Tenemos Los al perritos, los Cadejo. perritos. Ajá, exactamente, habíamos hablado de los perritos o los bien llamados cadejos. En esta ocasión tenemos tres nuevos protagonistas, los cuales también guardan muchísimo en común porque todos nacen de la necesidad de explicar algo. Pero antes de comenzar con estos protagonistas espectrales que forman parte de nuestra cultura universal, hablemos un poco de los protagonistas de Nullway Podcast. Tenemos por aquí también a Ley desde los United States, pero ella es originaria de ¿Eh? una isla del Caribe espectacular. Por favor, Ley, saluda a nuestros oyentes. Hola, de Cuba, para los que no sabían. Exactamente. También tenemos desde nada más y nada menos que el imperio amante al oro y de la igualdad y de momentos políticamente graciosos en su política, a Rebeca desde España. Saluda, Rebeca. Oli, ¿qué tal? Y por último, pero no menos importante, quizás el más funable de todos los presentes aquí, tenemos desde la Amazonia peruana, mentira, desde la costa, porque si no me equivoco está en la costa peruana, pero es En originario efecto. de un país que empieza por U y termina por Y. Por favor, Tao, saluda a nuestros oyentes. Sí, sí, Uruguay, sí. Hola, buenas. Uruguay, ojo no confundirlo con Argentina. Ahora, me gustaría hacer una muy brevísima pausa y preguntarle, ¿ustedes tienen KFC? Bastante. Pero bueno, yo lo que sí sé es que No, trabajo sí tengo. pero tienes que decir, pero no tienes una agenda bien estructurada, Ley. No tienes una agenda bien Correcto. estructurada. No dispones del tiempo para dirigir y No preparar. tengo tiempo para Bueno, hacer una agenda. bueno, pero es yo sé que es un podcast de humor, pero no es un podcast de indirectas internas, no. Y por último, bueno, de mi persona, yo soy Union, normalmente me dedico de manera muy amante a lo que es la creación de contenido y el día de hoy vamos a hablar nuevamente, siguiendo la continuación de este pequeño segmento en New Way Podcast llamado Entidades Inquietantes. Hoy exploraremos los misterios y relatos sobre entidades paranormales con un enfoque entretenido. Eh, Mis compañeros me preguntaban por qué está la imagen de Gino. Y eso lo voy a decir al final. Vamos a hablar un momento antes de darle un preámbulo a nuestros protagonistas. Y es un ligero introductorio al mundo paranormal, tal y como lo hicimos en el capítulo anterior. Vamos a conocer historias de tres entidades tan inquietantes que han generado un impacto en sus culturas y en sus países. Seres tan enigmáticos que solo mencionar su nombre generaban miedo a lo largo de nuestra historia. Y es importante declarar y mencionar que todas estas leyendas o todas estas entidades tenían algo en común. Todas nacieron de la necesidad de explicar algo que no era comprensible para la época, ya sea miedo, ya sea la sensación de estar siendo observado a través de la noche, ya sea el abandono, que podía ocasionar el abandono en el ser humano y incluso también las enfermedades. Sin embargo, también algunas de las leyendas que vamos a tratar el día de hoy
sobre todo la última, que para mí es una de las más enigmáticas, tiene un nacimiento que de hecho es tan enigmático como su propia naturaleza. Entonces, teniendo esta pequeña introducción, vamos a darle la bienvenida a nuestra primera entidad y les pido a todos que se abrochen un momento los cinturones porque vamos a cruzar el mar Atlántico y nos vamos a ir al Imperio del Oro. Vamos. ¿Por qué nos vamos a ir al Imperio del Oro? Principalmente nos vamos a ir al Imperio del Oro porque la primera entidad que nos va a dar la bienvenida es la Tragantía. La leyenda de la Tragantía es una de las historias más inquietantes del folclore del sur de España, especialmente vinculada al municipio de Cazorla, en la provincia de Jaén. Yo me imagino, Rebe, que se pronuncia Jaén y no Jaén, ¿ok? Jaén, Ok. sí, sí. Dentro de la comunidad de Andalucía, esto es súper importante. A diferencia de otros relatos populares que habían, que en donde normalmente hablamos de apariciones breves, espíritus errantes, la historia de la Tragantía mezcla elementos históricos, la tragedia humana y una transformación monstruosa. Es una leyenda que habla del encierro, del abandono y del paso del tiempo. Y además de que todo esto en un solo compendio es algo completamente irreparable. El origen del relato se sitúa en la época de la Reconquista, cuando los reinos cristianos avanzaban sobre los territorios musulmanes de la península ibérica. Según la tradición, en el castillo de la Hiedra, una fortaleza que aún dominaba el paisaje de Cazorla, vivía un rey o gobernador musulmán y su familia como tal. Ante la inminente caída de la ciudad, recordando que estamos en la época de la Reconquista, y la llegada de las tropas cristianas que buscaban recuperar su tierra, el gobernante tomó una decisión bastante desesperada. Sabiendo que no podía defender la fortaleza por mucho tiempo, decidió ocultar a su hija en los pasadizos subterráneos del castillo, para protegerla del enemigo, de todos esos, digamos, cruzados que venían a impartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios. La joven fue encerrada en las galerías secretas y catacumbas del castillo, junto con provisiones, agua y algunos alimentos y objetos valiosos. La idea del rey o del gobernante para esa época era bastante sencilla. Cuando el peligro pasara y la ciudad estuviera nuevamente bajo el control, él regresaría para liberarla. Sin embargo, la historia no siguió ese plan. El castillo cayó, el padre murió en combate o, en algunas otras versiones, fue capturado, según la versión que se escuche o se narre para ese momento. Y nadie volvió a escuchar sobre esta muchacha encerrada en las catacumbas del castillo. La ciudad cambió de manos y el tiempo siguió su curso y la entrada al pasadizo quedó olvidada y no solamente en el olvido, sino que también quedó sellada. La joven quedó atrapada bajo tierra, sola y dejada al abandono y la oscuridad. Durante los primeros días, ella sobrevivió gracias a los alimentos almacenados, pero cuando estos se agotaron, el encierro se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia. La tradición dice que en el aislamiento comenzó a alimentarse de lo único que encontraba en las galerías y catacumbas del castillo: murciélagos, reptiles y cualquier criatura que habitara la humedad de aquellos túneles oscuros. Con el paso de los años, la soledad, la oscuridad y esa vida subterránea transformaron y sellaron el destino de esta joven. Su cuerpo se volvió pálido y alargado. Su cabello creció sin control. Sus ojos se adaptaron por completo a la penumbra y su voz, al no usarse con otros humanos, se volvió áspera, extraña y casi inhumana. Fue así como nació la Tragantía. Ahora, yo quiero que ustedes, chicas, me digan, con esta pequeña introducción que les he dicho, ¿cómo se imaginan a la Tragantía? O sea, ¿qué piensan sobre el concepto de que esta mujer fue dejada como Rapunzel, pero en vez de una torre, en las catacumbas del castillo? Bueno, primero que nada, ¿por qué no salió? Eso es lo primero que me viene a la mente, ¿no?
hija, vete. Pero segundo, lo que estás escribiendo tiene sentido, o sea, no tiene sol, se pone pálida, come cosas raras, obviamente el cuerpo es diferente, eso la veo como más bien como la niña del pozo, me parece. Literal, literal, literal. La niña del pozo, la del aro. Ujú. ¿Qué piensas tú, Sí, Tavo? sí. Se me hace curioso imaginar cómo llegó a un punto de evolución tan rápido y de desarrollo corporal, pero en general me llama la atención para saber qué le preside a esto. Fíjense que yo asocio un poco más la transformación de esta joven, no al concepto, bueno, tanto al concepto del abandono, porque realmente el abandono de dejarla en un lugar oscuro es un peso muy importante en la historia. Pero hay algo también extremadamente importante y es que ella fue aislada de la sociedad. Ella no se relacionaba como humanos. ¿Y qué pasa con el ser humano cuando se aleja de la sociedad? ¿Qué empieza a ser el ser humano cuando se aleja de la sociedad? Agarrar una pelota en un paquete de FedEx y ¿De dónde gritar va a sacar la pelota? Comienza a tener comportamientos un poco más primitivos. Yo siento Ujú. que la historia de la tragantía no solamente nos habla del abandono, sino de la devolución del ser humano a sus esencias más primitivas, más salvajes, y claro, expresada desde la monstruosidad de una transformación irreparable. Entonces, yo siento que este relato nos habla más que de un abandono, sino del aislamiento completo y lo que hace el aislamiento en el ser humano. Tras capaz de transformar a una joven noble, a una princesa literalmente, en una criatura monstruosa capaz de infligir miedo y generar terror en lo que sería España. El nombre proviene de la idea de tragar, de devorar, y refleja de cierta manera su nueva naturaleza. En muchas versiones, su parte superior sigue siendo la de una mujer, pero de la cintura para abajo, su cuerpo se transformó en el de una larga serpiente. Incluso algunos relatos mencionan que tiene un tamaño colosal, algo titánico mucho más grande de lo habitual. En otras se les describe como una criatura completamente alargada, quitándole por completo su humanidad y haciéndolo más similar a una especie de serpiente extraña o amorfa, que se desplaza por las galerías y cavernas bajo el castillo y las montañas cercanas, es decir, que ella logró salir. La leyenda afirma que la tragantía sigue viva incluso en los días actuales, habitando los túneles subterráneos de Cazorla. No aparece con frecuencia, pero su presencia se manifiesta de una forma muy particular. Cada año, en la noche de San Juan, que es el 23 de junio, se dice que emerge de su escondite y recorre los alrededores del castillo o las cuevas cercanas al mismo. Durante esta noche, su voz, que recordemos es bastante extraña para lo que pudiésemos llamar entre el resumen humano, puede escucharse entonando un canto que se ha transmitido de generación en generación. Y el canto es el siguiente. Yo soy la tragantía, hija del rey moro. El que me oiga cantar no verá la luz del día, ni la noche de San Juan. Este verso es uno de los elementos más conocidos de la tradición. El canto funciona como una advertencia a la vez de también una amenaza. Escucharla, según la creencia, trae mala suerte, enfermedad e incluso la muerte. Por eso, en tiempos antiguos, los habitantes evitaban acercarse a toda costa a las cercanías del castillo o las cuevas durante la noche, sobre todo las del 23 de junio. Más allá del Es elemento sobre... que, adelante. uy, perdón, es que supongo que allí no se celebra San Juan, ¿no? En Latinoamérica. En algunos No, países se me toma en está diciendo por cuenta, aquí que no. en algunos países se No, toma no, en yo no lo cuenta, conozco. en algunos países sí se toma en cuenta porque aquí en Venezuela sí hay poblados que celebran la fiesta de San Juan, pero no es una tradición muy arraigada aquí en Latinoamérica. Yo creo que es más de España. Es que ¿Sabes? Si, lo que si voy es que pudieras aquí explicarlo. se llena de gente, básicamente. Es como una, voy a decir macro fiesta, pero
por decir, en todas las comunidades de España. O sea, se encienden hogueras, está lleno de gente, igual por eso relata la noche de San Juan. Fíjate que es súper interesante porque estas macro reuniones religiosas, o me imagino que festivas, nos están hablando de que incluso en estas reuniones donde hay tanta gente también existe el peligro. Entonces, oye, es muy interesante. Aquí, como te había mencionado, aquí en Latinoamérica sí hay algunos poblados. Aquí en Venezuela los hay, que, claro, con mucha intercambio cultural, con el tema de los tambores y todo ese tipo de cosas. Pero yo lo identifico que San Juan es algo más de España. Los Más que allá no de... conocemos, expliquen qué es San Juan, qué, cuándo pasa, cuándo sucede, porque no sé nada. A ver, no sé si quieres explicarlo tú, Rebe. San Juan. Sí, a ver, es muy sencillo. Básicamente lo que se hace ahora, ¿vale? Igual antes se hacía otra cosa. Básicamente en San Juan, la noche del 23, creo que es, en- se suelen hacer cerca de playas, ¿vale? Se suelen hacer en playas. Se montan varias hogueras. Hay gente que monta la suya. Básicamente la enciendes y, bueno, lo que hacen ahora, básicamente botellón, se saltan por encima de las hogueras. Y básicamente eso es una macrofiesta porque se junta un mogollón de gente. O sea, están las playas llenísimas de gente, llenas de hogueras. Fíjate que es muy interesante porque relatas que la mayor concentración de gente o personas está en la costa o en las playas y la Ujú. tragantía está en las montañas y cuevas de Cazorla. Entonces, es como, aléjate de allá porque está esta señora alias No, Casiopea digna de Casiopea. matarte y, y hay más gente, o sea, únete a la fiesta de Ujú. San Juan. Es interesante. Bueno, yo te digo playa, pero porque yo vivo casi a pie de playa y Ok. es donde se suele hacer siempre. De hecho, hay una playa aquí al lado, son como dos playas unidas. Hay una playa que se llama Playa de San Juan. Ahora, dime algo, tú no estás cerca de Andalucía, ¿cierto? No, estoy totalmente al contrario. Andalucía es el sur y yo vivo en el norte, en Ok, o Asturias. sea, el tema de San Juan es una fiesta literalmente patronal en lo que sería España, o sea, se celebra en toda Se España. celebra, efectivamente, se celebra en toda España, pero más que nada dije de que se suelen hacer a pie de playa, más que nada por las ciudades de costa. Ok, En lo que es ciudades que no tienen playa, pues la harán en un campo o sí, en un campo abierto, supongo. ahora, yo no estoy muy diestro en la geometría, en la geografía, perdón, de España, pero Andalucía tiene costa. Sí, 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 hay ciertas partes de Andalucía que tienen costa, Oh, qué pero... interesante. Ay, que me atraganto al hablar. Pero ahora mismo me pillas, no me acuerdo del mapa ahora mismo. Jaén creo que no tiene playa. No, no, Jaén no tiene playa, así que Wow, wow, wow. ¿Qué piensas tú hasta el momento, Tao? Desconocida de tal festividad, es curioso, pero no sorprendente porque ya he sabido que las festividades, sobre todo religiosas, atraen a mucho público. Pero como dijiste antes, es interesante saber que ni siquiera en estas festividades se puede estar a salvo en un contexto más tétrico como en entidades que estamos hablando, ¿no? Fíjate que a eso también quería llegar, porque la gran mayoría de las festividades religiosas también tienen una historia de terror asociada. O sea, aquí tenemos a San Juan con la Tragantía. También aquí en Venezuela, cuando se celebra la Semana Santa, también en aquella época se narraba que era el momento favorito de salir del diablo, pues. Entonces, es interesante porque ni siquiera en estas fiestas religiosas, en donde se supone que todo se hace en un motivo espiritual muy férreo, nos salvamos del terror, o sea, siempre está presente. Quizás pudiésemos asociarlo a, como lo había mencionado, el tema de la tragantía, aléjate de las montañas y únete a la fiesta en la costa, pero siempre existe Tengo una esa duda. advertencia. Adelante. Se menciona, como dijimos antes, que es una festividad religiosa y en este caso es San Juan. No sé si Ujú. alguno conoce, en mi caso no, quién es San Juan o quién fue San Juan.
y si es que hay alguna relación en cuanto a este personaje con la entidad. A ver, Rebe, ¿tú tienes algún conocimiento de eso? Mm, mm, La verdad que el porqué de San Juan, no sé por qué. Yo tengo una teoría. A ver. Ok. Mientras analiza tu teoría, voy buscando Junio, información. Creo que sé ok, por busca qué es. información. Pero ese momento, junio 23 Ajá. es alrededor del solsticio del verano Ujú, y los rituales que están nombrando en San Juan, o sea, el día de San Juan, ujú, suenan bastante paganos, ¿no? Porque suenan hogueras, quemar lo anterior, brincar por encima del fuego. Todas estas cosas son cosas de culturas paganas. Y qué casualidad que esto ujú. pasa exactamente justo alrededor del verano del solsticio. Esto puede Ok. ser, digo yo, que esto es otro caso más de tradiciones paganas, que a lo mejor por eso el festival es Que ese día, fueron que fueron robadas por el cristianismo. que Sí. fueron absorbidas por el cristianismo. Y además hay que tomar en cuenta de que San Juan hay muchos San Juan, porque está San Juan Bautista, está un San Juan que nació Es en a lo que España, iba. que Sí. Sí, está el que fue un fraile y un poeta, que de hecho si yo no mal recuerdo también era escritor o tenía algo de ese estilo. Y hay muchos San Juan, San Juan de Dios, San Juan Bautista, San Sí, Juan de es a lo que iba, Bornós. de hecho. O sea, hay como muchos San Juan. Yo no creo que tengan una relación con Atragantía, pero como me imagino que la fiesta de San Juan tiene una representación tan importante a nivel religioso en España, que estamos hablando de cristianos o católicos, acuérdense de un detalle importante, la Atragantía no era católica, sino que era una princesa de los moros. No sé si está bien el término de decirlo, pero recuerden sí. que ella era una princesa que estaba en la época de la Reconquista. O sea, Ujú. ella no era cristiana, era No, pero musulmana. se hace la fiesta, creo que fue un colegio religioso, no me acuerdo, no soy religiosa, pero creo que era por San Juan Bautista. Creo que las Ajá. hogueras eran porque habían mandado a hacerlas por el nacimiento de San Juan Bautista como para celebrar o algo así. Si me permiten, Imagínate. le doy un poco más de información que ahora la Sí, busqué. sí. Juan el Bautista, o Juan San Bautista, fue un predicador judío del siglo I y una figura muy importante en el cristianismo porque fue quien bautizó a Jesucristo en el río Jordán, Amigo. Ujú. predicaba el arrepentimiento y preparaba a la gente para la llegada del Mesías y bautizaba a gente en el desierto como símbolo de purificación. Como último dato, bueno, dos últimos datos, murió ejecutado por orden de Herodes Antipas y Ujú. se celebra o se conmemora el nacimiento de Sí, San fíjate Juan que o sí, Juan Bautista el 24. la relación de las hogueras es con San Juan Bautista. No es con ni el San Juan de Borneos, ni es con el Bautista. Porque es que sí hay muchos Y San Juan, pero sí está como más permíteme algo, centralizado en eso. Ajá. como si no me equivoco dijo Ley, eh, se hacen hogueras porque coincide con el solsticio de verano en el hemisferio norte y antes del cristianismo como tal ya se hacían rituales con fuego para celebrar el sol y la fertilidad. Lo Con el tiempo la sabía. iglesia lo asoció a celebraciones del nacimiento de San Juan Bautista. Bueno, ya sabemos que Ladrones. bueno, sí, 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 sí. Qué interesante, definitivamente muy, muy, muy interesante. Muy bien, vamos a proseguir porque más allá del elemento sobrenatural, la leyenda tiene una fuerte carga simbólica. La tragantía representa el abandono absoluto y el aislamiento social. Es una figura nacida de una promesa que nunca se cumplió, de una protección que se convirtió en una condena. Su transformación en criatura monstruosa refleja cómo el aislamiento extremo y la supervivencia en condiciones infrahumanas pueden despojar a la persona de su vida anterior, de su identidad y de incluso su propia humanidad. También encarna el paso del tiempo como una fuerza irreversible. Mientras el mundo exterior cambió
de reinos, lenguas y generaciones, ella quedó atrapada en un presente eterno, sin contacto humano, sin historia que avanzara más allá de la humedad de aquellas catacumbas. El entorno de Cazorna también contribuye mucho a este relato, principalmente porque la zona está rodeada de montañas, bosques y formaciones rocosas con numerosas cuevas y cavidades que incluso a estas alturas no se han descubierto. Durante siglos, los ecos y corrientes de aires y sonidos de animales nocturnos alimentaban la imaginación popular. Posiblemente muchos de esos animales fueron confundidos con la tragantía. Cualquier ruido proveniente de las galerías podía interpretarse como el lamento o la amenaza de una criatura reptiliana. Con el tiempo, la leyenda se integró en la identidad cultural del lugar. Hoy forma parte del folclore local y aparece en relatos turísticos y en celebraciones. Sin embargo, conserva todavía ese tono inquietante. No es una historia de un monstruo que ataca por maldad, sino de una tragedia prolongada hasta convertirse en algo irreconocible. Algunos estudiosos interpretan a la tragantía como una metáfora del miedo al encierro y a los espacios subterráneos, alias claustrofobia. Otros la relacionan con algunas antiguas tradiciones sobre los seres serpentinos asociados a las cuevas y los lugares profundos. Pueden también verse un eco entre los conflictos históricos entre las culturas, donde las derrotas y los cambios de poder dejaron historias perdidas que quizás no tienen tanto impacto como la historia global. Lo que mantiene viva la leyenda es su dimensión humana. Antes de ser esta criatura horrible, ella fue una joven indefensa esperando por alguien que regresara por ella. Ese detalle transforma el miedo en algo un poco más complejo. Compasión mezclada con inquietud, logramos empatizar un poco con una criatura. Hoy, quienes visitan el castillo de la Hiedra o recorren las montañas de Cazorla, escuchan la historia como parte del patrimonio local. La mayoría entiende como una narración simbólica, pero cuando llega la noche de San Juan y el viento se mueve entre las piedras y cavidades, el eco vuelve a sonar diferente. Y entonces, como dice aquel viejo verso, más de unos prefieren no acercarse demasiado. Porque en el folclore, en algunas historias incluso, no solo se explica el pasado, también se enseña que los lugares es mejor recorrerlos de día y no en mitad de la noche. ¿Qué piensan ahora? Ya ahora tenemos por completo el relato de la tragantía. ¿Qué les pareció a esta entidad o leyenda española? Curioso. Sí, Es me da decir, lástima. por un lado te da lástima y por otro me da curiosidad saber cómo sería una interacción con esta entidad. ¿Por qué? Porque como tú has dicho, hay todo un desarrollo y hay, vamos a decir, una dieta alimenticia, pero no hemos mencionado, creo, eh, qué clase de contactos ha tenido con la gente. Sí, de hecho, yo estuve viendo varios relatos y en ninguno se habla que ella ataque directamente. De hecho, siempre se habla de su canto, de que su canto es lo que trae malos augurios. De hecho, lo asocian con las banshees, pero no ataca directamente. O sea, no hay un relato, me imagino que a lo mejor sí lo hay, yo no lo encontré, pero yo por lo menos no encontré ningún relato en donde ella ataque o asesine a alguien, sino que solamente su presencia ya genera una mal augurio o un mal por venirse. Tanto su nombre, la historia, la presencia creo que imponen bastante como para agregarle que, no sé, mata Sí, gente. ¿no? Y además si le tomas en cuenta que en algunos relatos, y tal como vemos en la ilustración, es una serpiente colosal. O sea, en algunos relatos es solamente una mujer mitad serpiente con mitad, bueno, mujer mitad serpiente. Pero hay otros relatos en que literalmente su cuerpo se enrolla en múltiples cavernas y en múltiples, ¿cómo se llama? En múltiples árboles, asociando ese tamaño colosal con su nombre de tragar, de devorar, porque ella literalmente pasó mucha hambre.
Entonces es una historia muy, muy interesante porque no solamente narra lo que ocurre con el aislamiento, sino que también empatizas un poco porque sabes que ella era una princesa, que simplemente la dejaron ahí varada. Es como Rapunzel si no hubiese sido rescatada. Y con menos cabello. Y no, al contrario, porque ella sí tiene el cabello largo. Porque de hecho muchas de las versiones enfatizan de que además de que su cuerpo creció, también su cabello creció mucho. Y además siempre el Le cabello. está Ajá, diciendo que Rapunzel se pone extensiones. exacto. Sí, sí, esta no, ella no. Esta mujer no. Y fíjense que ese es otro detalle muy interesante porque en entidades femeninas casi siempre la entidad femenina que es dejada a lo que sería el abandono o dejada por completo de su humanidad, el cabello le crece de forma enorme. O sea, siempre tienen cabellos muy, muy largos. Tengo una pregunta para ustedes. Adelante. Como, Trataremos de responderlas. sí, espero que sí. Se supone que hubo un cambio, bueno, se supone no, dentro de la leyenda hubo un cambio físico bastante importante y en un punto de, hace un momento dijiste, Lunian, que era un humano o persona. Entonces mi pregunta es, según ustedes, ¿en qué momento o a partir de qué línea tendríamos que dejar de tratar como humano, como persona, a una entidad de este tipo? O sea, deberíamos dejar la entidad de tratarla como un ser humano. Ok. A ver, ¿qué piensan Ajá. ustedes, muchachas? Yo no soy la persona correcta. Yo no soy la persona correcta para esto porque yo le doy amor y cariño a un ratón si No, es posible. una No soy la hormiga. persona correcta. No, pero una cosa es el trato y otra cosa es lo que tú consideras humano y lo que tú consideras una entidad o un monstruo. Si me hablas de un perro, no porque sea un perro lo vas a tratar mal, sino quiero saber en qué punto ustedes considerarían que dejarían de llamar humano a esta chica, en este caso, que lo fue antes. Así, ¿qué pautas consideran ustedes que determinan que pasa a ser otra cosa? Yo creo que cuando no tenga conciencia propia de su ser y empiece a matar a otros humanos, obviamente. Ok, Ok. es un punto válido. Mm, Porque fíjate que todavía ella mantiene cierta parte de su humanidad, porque aún así en su canto, ella te dice, primero te da una advertencia, y segundo, un ser que no es consciente de su propia existencia, no te Bueno, cantaría esto. he de decir que no es humana biológicamente del todo, también. Sí, Ok, eso iba a sí. decir yo. Si hablamos de qué punto deja de ser humana, bueno, cuando ya no tiene sus rasgos humanos físicamente. Pero ¿a qué punto deberíamos dejar de tratarla como humano? ¿Qué clasificamos como humanos? Porque en realidad, si hablamos al revés de pierden el control, matas a otros humanos, los humanos también hacen eso. Entonces, Exacto. Pero ah, yo no a pesar de que empatizo mucho con ella y su historia, y la trataría con respeto, o sea, literalmente, si ella no quiere que yo me acerque, yo no me voy a acercar por nada del mundo, gracias. Pero yo no la considero humana, o al menos no del todo, porque primero tiene muchísimos años viviendo. Segundo, estos rasgos bestiales están hechos para enfatizar que ella no es humana, no es para nada humana. Y segundo, yo creo que para que ella hubiese logrado transformarse, vamos a decirlo en un contexto hipotético, transformarse a este punto es que ella perdió su humanidad y ella ya se reconoce como no humana. A lo mejor es otra cosa, una bestia, una bruja, otra, pero ella ya se reconoce como no humana. ¿Qué piensas tú, Ram? Coincido bastante. Creo que en este punto ya no se le puede considerar humana. Y también, como dijo Rebeca, o por lo menos una parte de lo que dijo ella, creo que en un punto donde la conciencia pasa a ser algo que los demás deberían tener temor o sentirse amenazados,
en un contexto más imponente, cuando ya sabes que, por ejemplo, no es lo mismo que conozcas a una persona y sea un asesino serial, digamos, a que tengas una entidad de este nivel y de esta categoría imponiendo amenazas o tenerle tanto temor y si se generalice tanto de boca a boca de su historia, ¿no? Entonces, tanto rasgos biológicos, historias Pobrecita. A lo mejor y... no quiere que la miren Pero porque se siente fea. sí, Medusa. y algo que también, bueno, dudo que encontremos una explicación, pero el por qué se desarrolló hacia el lado del cuerpo de una serpiente y mantuvo parte de sus rasgos, entre muchas comillas, humanos, y no cualquier otro animal, por así decirlo, Porque, es curioso. de hecho, es muy interesante porque, uno, las serpientes están también asociadas a cavernas, entornos húmedos y a aspectos subterráneos, pues, o sea, tú puedes conocer que gran parte de las especies de serpientes tienden a buscar cavernas como refugio o como guaridas o como nido. Sobre todo estas que están en zonas geográficas con bosques y vegetaciones exuberantes. Y también las hemos encontrado en alcantarillados aquí, cercanos en lo que sería el aspecto de ciudad. Entonces yo sí la asociaría el aspecto serpentino con eso. Sin embargo, no, ahora que tuve un recuerdo con lo que dijo Ley, eh, me recuerda también a la historia de Medusa. Y no sé si ustedes conocen la historia de Medusa o precisamente la versión que tiene que ver con la sacerdotisa Atenea que fue Yes. a Abu con del índole Subalcé por Poseidón. ¿Ok? Yes. Entonces, ambas entidades, obviamente, Medusa se vuelve una gorgona que también tiene un aspecto serpentino, pero a ambas entidades se les quiebra la humanidad. A ambas entidades o sea, literalmente se les despoja de lo que sería su humanidad. Y esta chica fue por el abandono absoluto y su aislamiento por completo. De ella no interactuaba con humanos, ella interactuaba con animales, ella tenía que sobrevivir en esas cavernas. Y para eso tenía que dejar de hacer cosas que haría un humano y que haría incluso una princesa. Entonces por eso es que cada vez se vuelve más degradante su apariencia. Ok. ¿Alguno más tiene que decir algo sobre la tragantía? Por mi parte, no. No. Muy bien, perfecto, porque vamos a pasar con el siguiente protagonista que irónicamente también tiene que ver con un aspecto serpentino o ciertamente alargado. Vamos a hablar Podemos del, El de las descartar que Monster sea luna, High. entonces, ¿no? El de las Monster High. vamos a hablar del Peuchen. Peuchen, me imagino que es Peuchen, yo no sé pronunciar bien el nombre. Esto viene del idioma mapuche, entonces digamos que yo voy de a poquito, ¿no? La leyenda del Peuchen pertenece a la tradición oral del sur de Chile, principalmente a la mitología mapuche, especialmente el imaginario de este pueblo y las zonas rurales de las regiones australes. Australes son, o las regiones australes son estas que están sobre todo al sur de América. A pesar de que te recuerde a Austria, tiene que ver con algunos sectores tanto de Chile como de Argentina o parte de Argentina en la parte sur, donde los bosques son densos y la humedad constante y el aislamiento histórico han favorecido la pertenencia de relatos sobre seres que habitan los márgenes de lo visible. El Peuchen no es una criatura común dentro del folclore. Su figura reúne características de depredador, espíritu y entidad sobrenatural asociada al miedo nocturno, a la enfermedad inexplicable y a la sensación de ser observado en mitad de la oscuridad. En la tradición mapuche, el mundo no se divide de una forma estricta entre lo natural y lo espiritual. Existen fuerzas y seres que habitan los bosques, los ríos, las montañas, y algunos son protectores y otros son peligrosos. El Peuchen pertenece a este último grupo. Es considerado un ser maligno, sigiloso y difícil de detectar, cuya presencia está vinculada con el debilitamiento físico, el ataque nocturno y en algunos casos la muerte.
Las descripciones del Peuchen varían según la región del relato, pero hay elementos que se repiten con mucha frecuencia. Se le representa como una criatura de forma alargada, similar a una serpiente gruesa o un reptil sin patas. Su piel suele describirse como oscura o verdosa, y sus ojos grandes y brillantes tienen la capacidad de paralizar a las personas o aquellos que ven su mirada. Algunas versiones atribuyen alas o membranas que le permiten planear entre árbol y en otras incluso también poder volar. Otros describen como una masa viva, no como una serpiente, sino como una masa viva que se arrastra sigilosamente por el suelo entre la vegetación. Uno de los rasgos más característicos del Peuchen es su mirada, principalmente. Según la creencia mapuche, puede hipnotizar a las personas y los animales con solo mirarlos. La víctima queda inmóvil, incapaz de gritar, de escapar o de huir, como si su voluntad fuera completamente anulada solamente por la mirada de este ser. Este elemento aparece en muchos testimonios tradicionales. Alguien siente una presencia en la noche que intenta moverse y no puede, mientras percibe unos grandes ojos fijos observándolo desde la oscuridad. Es un depredador nocturno, principalmente. Cuando las personas duermen o cuando el entorno está silencioso, se acerca sin hacer ruido, atraído por el calor del cuerpo o la debilidad de la víctima. Su forma de ataque recuerda en parte a las leyendas de criaturas capaces de absorber energía vital. A ver, un momentito. Exactamente. Algunos relatos incluso dicen de que es capaz de succionar la sangre de otros, que expresan la fuerza, o que también es capaz de absorber la fuerza o el aliento de vida de las personas, dejando a una persona débil y enferma de causas poco aparentes. ¿Qué piensan hasta ahora del Peuchen? Me recuerda un dragón. ¿Te recuerda un dragón? Ok, Sí. es válido. Sí. Es válido. ¿Tú qué piensas, Rebeca? Que, bueno, no sé, es que es muy raro, es que es una serpiente con alitas. Y está tan linda, parece un Pokémon. Sí, Parece literalmente. un Pokémon. ¿Qué piensas tú, Tao? Coincido con Lacey, parece un dragón, aunque con rasgos diferentes. Y aprovechando el momento, recordarles que todo el contenido gráfico está en Instagram como @NorwayPodcast. Todo el resto de redes sociales principales están en la descripción de... Y si no, nos pueden encontrar en todos lados como Norway Podcast. Exactamente. Bueno, fíjense una cosa importante. En zonas rurales del sur de Chile, durante el siglo XIX y principios incluso del siglo XX, enfermedades como la anemia, infecciones crónicas o la tuberculosis eran difíciles de explicar. Cuando alguien comenzaba a debilitarse de forma progresiva, sin heridas visibles ni síntomas claros, la comunidad podía atribuirle este deterioro a la acción del Peuchen. El enfermo parecía consumirse, entre comillas, como si algo invisible lo estuviera drenando por las noches. Pero el Peuchen no solo atacaría a seres humanos. También se decía que era responsable de la muerte inexplicable de animales domésticos. Gallinas, ovejas, caballos podían aparecer débiles o muertos sin señales evidentes de ataque. Y todo esto durante la mañana. La explicación tradicional era que el Peuchen había pasado durante la noche para alimentarse de su energía. El entorno geográfico del sur de Chile también contribuye mucho a la formación y pertenencia de esta leyenda. Los bosques templados lluviosos, con su vegetación densa, muy similar a lo que habíamos hablado en España, y su escasa visibilidad, generan una sensación constante de ocultamiento, de que algo puede estar oculto entre las sombras de los árboles. Los sonidos nocturnos, los reflejos de los ojos de los animales en la oscuridad y la niebla frecuente alimentaban la percepción de presencias invisibles.
Este contexto hace que el peluche se convierta en una personificación del depredador que acecha sin ser visto. Incluso algunos relatos hablan de que sus escamas o su cuerpo era capaz de imitar las sombras y de camuflarse en el entorno, mientras que uno lo atribuían al concepto de que su pelaje oscuro se confundía con la noche. Otros literalmente hablan de que este ser era capaz de camuflarse como los camaleones y de adoptar incluso con exactitud las sombras proyectadas por las hojas de los árboles. Según los mapuche, el peluche también estaba relacionado con el concepto de fuerzas dañinas o energías negativas que pueden afectar el equilibrio de las personas. Algunos lo vinculan indirectamente con la brujería o el uso de poderes ocultos por parte de individuos malintencionados. Es decir, el peluche pasaba de ser un depredador o un animal salvaje de los bosques chilenos a ser una manifestación o un instrumento de daño espiritual. Es decir, brujos mapuches o sacerdotes oscuros mapuches, no tengo muy en claro cuál es el término, invocaban al peluche para hacerle daño a las personas que deseaban. Las formas de protección contra el peluche varían según las zonas en que estemos hablando, pero en la gran mayoría de las ocasiones se recomendaba mantener el fuego encendido para poder estar visible del entorno, ya que la luz y el calor lo ahuyentaban. También se colocaban ramas de ciertas plantas protectoras o medicinales en las puertas y ventanas, y en otros casos se recurría a machis o curanderos que realizaban rituales principalmente en dos vertientes: establecer o restablecer el equilibrio espiritual del afectado, y por el otro también poder ahuyentar a este tipo de espíritus y criaturas de la víctima. Otro elemento interesante de la leyenda es su relación con la mirada. Se dice que debía de sostener el contacto visual con el peluche jamás, no se podía establecer nunca, porque su poder de hipnosis o paralización actuaba a través de los ojos y de su brillo. Esta idea refuerza el simbolismo de que el miedo de lo que te observa en mitad de la oscuridad y esa sensación de ser visto sin poder identificar claramente lo que es. Con el paso del tiempo y el avance del conocimiento médico y científico, la creencia literal en esta criatura disminuyó un poco. Sin embargo, la figura no ha desaparecido. Hoy forma parte del patrimonio cultural y del folclore del sur de Chile, presente en relatos tradicionales, recopilaciones etnográficas y narraciones transmitidas dentro de las familias. Desde una perspectiva un poco más simbólica, chicos, el peluche representa varios terrores fundamentales del ser humano: el miedo a la enfermedad invisible e imprevista, el desgaste que ocurre sin causa evidente en una sociedad que también estaba acostumbrada, al trabajo forzado y al trabajo físico, el miedo a la noche y a la vulnerabilidad durante el sueño, y sobre todo el miedo a perder el control o la autonomía de nuestro propio cuerpo. La idea de quedar inmóvil siendo observado por aquello que, a pesar de que parece un dragón, no es algo muy lindo, es una monstruosidad, genera mucho pánico. También puede interpretarse como una explicación cultural a fenómenos que también están asociados a la parálisis del sueño, la sensación de opresión nocturna o los episodios de ansiedad relacionados con la propia oscuridad. En lugar de ser entendidos como procesos fisiológicos o psicológicos, se le atribuía todo a esta presencia de leyendas y mitos. Hoy, en muchas zonas del sur de Chile, el pehuchen ya no es visto como una amenaza real. Sin embargo, su presencia persiste en el imaginario y, por supuesto, sus relatos son contados aún a estas alturas de la actualidad. Y aunque la mayoría considere que el pehuchen es una leyenda, en los bosques profundos, donde la luz se apaga temprano y el sonido del viento se mezcla con los árboles, todavía hay quienes prefieren no quedarse demasiado tiempo mirando hacia la oscuridad, porque en las historias antiguas el peligro no siempre es lo que uno ve, sino aquello que te está mirando primero. ¿Qué piensan de el pehuchen? Me recuerda bastante a una de las entidades que mencionamos en el capítulo anterior, Lo iba a decir justo. Que de por hecho el es del hecho sur de de... España, ¿cierto? Sí.
que tenía esta capacidad de, no diré camuflaje porque era otra manera, pero de infiltrarse dentro de las casas y absorber la energía vital o la fuerza como tal. Ujú. La Es, entidad era me la recuerda guajona. bastante. La guajona. Ujú. Eso. La La guajona. guajona. La guajona, Métodos exactamente. diferentes, fin el mismo, pero sí, tiene mucha Sí, que es, similitud. es curioso que varios lugares tengan como que Los mismos. entidades parecidas en lo que hacen, aunque se vean físicamente diferente, ¿no? Pero hacen más o menos lo Pero mismo. Hacen más o menos lo mismo. Claro, en este caso, él es un depredador y es más un animal o un espíritu, pero sí tiene como esa misma función de ser un parásito o también llamado un vampiro espiritual, porque también en algunas versiones, más que sangre, absorbía la esencia vital de las personas. Y a mí me parece súper interesante porque nuevamente se repite eh, la entidad serpentina o serpiria, como queramos decirlo. Y en la mitología mapuche, las serpientes eran muy, muy, muy importantes. Que de hecho, espero en algún momento, en algún capítulo, podérselos traer. Habían dos entidades serpirias que habían creado el mundo y son los responsables de crear la tierra y el mar. Y en este caso es una serpiente que hace completamente lo contrario. Pero a un fin de cuentas, y tomen algo muy en cuenta, para los mapuches no existen buenos o malos, no existen negros o blancos, sino que el mayor ejemplo de ello es el Peuchen, porque él es un espíritu, simplemente está allí, es parte del mismo ciclo o la naturaleza para la cosmología mapuche. Es peligroso, por perteneces supuesto. al mismo ecosistema, digamos. Exactamente, pertenece al mismo ecosistema. No es ni malo ni bueno, simplemente es parte del elemento como tal. Y eso es algo súper interesante, súper, súper, súper interesante. ¿Qué les parece? ¿Alguno quiere decir algo más del peluche? Por una parte no. A ver, No, chicas, ¿qué Aunque, piensan ustedes? No. ¿No? Vamos ahora con la... permíteme un momento, estaba pensando, ¿no? Ajá. Ya que dijimos ecosistema y todo de este, si suponemos hipotéticamente que hay una jerarquía o, digámosle, una cadena alimenticia de entidades, ¿en qué lugar o puesto consideran que estaría una entidad de esta? Mm, yo diría que el mismo nivel de los depredadores. O sea, porque a fin de cuentas él es un depredador. No estaría en la base, pero tampoco estaría en la cima como tal. ¿Qué dicen Y ustedes, ahora que me chicas? diga mi siguiente pregunta, ¿habrá una contraparte de esto? Es decir, que no sea tan negativa, por Es decirlo de decir, alguna una manera. entidad como él, pero que sea benevolente. Sí, a ver, que el peuchen como tal no se considera ni bueno ni malo, pero quiero que creer haga el que efecto contrario, que te dé vitalidad. exactamente. Probablemente sí, pero no creo que sea tan similar al Peuchen. O sea, en estética no creo que sea como él, pero probablemente sí lo haya. Tendríamos que investigar un Pero poco más otra profundo. cosa, que todas, como dijo Lunia al principio, todas estas son cosas que los humanos usaron para explicar cosas que ellos no sabían cómo explicar. Entonces, mayormente cuando el humano le están pasando cosas buenas, no trata de buscar tanto la explicación como cuando te está pasando algo malo. ¿Me entiendes? So, a lo mejor ni la hay por el simple hecho de que nadie dice, oye, me siento más fuerte hoy, ¿sabes? Se la otorgan a ellos mismos. Oh, estoy más fuerte yo porque comí bien o algo. Hoy me levanté con ganas de colorizar en países latinos. Exacto, Algo así, ¿no? exacto. Rebeca, Dime, Rebeca siempre se levanta con ganas. yo me sí. encanta el oro. De hecho, es que os voy a dejar sin reservas. Sin A ver, no reservas. es como que quede mucho, pero bueno, prosiga la unión, por favor. Muy bien, porque vamos a hablar de nuestro último invitado. Y como les había dicho al inicio, esta última entidad es muy enigmática, porque su origen incluso, e incluso nada más su propia presencia, es un misterio.
porque no llegamos a comprenderla del todo. Y nos vamos del inferior de nuestro continente americano al mar Caribe, porque tal y como decía Ley, que la mitología no existía en Cuba, pues sí existe. Y os presento a la luz Yara. En el oriente de Cuba, en la provincia de Granma, Ah, que eso es zona campo. ajá, Yo viví en ciudad. de Granma, me imagino que es así, Granma, existe un fenómeno que durante Sí, lo generaciones, dijiste bien. gracias, ha inquietado a campesinos, a viajeros y habitantes de la zona. No se trata de un sonido extraño ni de una figura que aparece entre los árboles, sino es algo incluso mucho más simple y al mismo tiempo también perturbador. Una luz, la luz Yara. Dicen que aparece al caer la noche y en los alrededores del pueblo de Yara y en caminos rurales que rodean este mismo entorno urbano. No siempre se manifiesta y no cualquiera tiene la suerte o la desgracia de verla. Pero quienes se aseguran haber sido testigos de su presencia coinciden en algo importante. No es una luz común, no es un foco de electricidad, no es el destello de una llama o de una fogata, no es una luciérnaga, no es una luz común. Aparece de repente, flotando a poca altura del suelo. A veces es pequeña de tamaño como la de una lámpara. A veces es grande, como que si fuera una antorcha perdida en el aire. Y a veces incluso llega a ser tan colosal como edificios o casas pequeñas. Su color varía entre el amarillo intenso, el naranja, a un blanco brillante que casi es espectral, que consta y que contrasta, perdón, de la oscuridad y del silencio del campo cubano. Y las más inquietantes de las cosas o las cualidades que ella tiene. Y es que se mueve. Esta luz no está quieta. De hecho, su movimiento es una de las cosas más enigmáticas de esta entidad o de este algo, porque no sabemos realmente qué es lo que es. No es una llama que se arrastra por el viento, como si tuviera una voluntad propia. Los relatos más antiguos la sitúan en su origen en tiempos coloniales. Según en la tradición oral, en los alrededores de Yara existieron antiguas propiedades rurales donde se acumulaban riquezas, monedas, objetos de valor y bienes escondidos por miedos y saqueos, guerras y robos. Con el paso del tiempo, muchos de estos dueños murieron sin revelar dónde habían ocultado sus pertenencias. Y a veces se dice de que esta luz indica o te guía hacia esos tesoros. Se decía entonces que el espíritu de quienes habían enterrado sus tesoros quedaban atados a ese lugar y que por las noches ese espíritu se manifestaba en la forma de una luz espectral. Para algunos, la luz de Yara es una señal, una especie de guía que indica dónde hay algo enterrado bajo tierra. Por eso, durante muchos años, personas que siguieron con la esperanza de encontrar una fortuna al final de la luz, casi siempre dicen lo mismo, que es que la luz se aleja, es decir, nunca está quieta, pero que tampoco perciben el movimiento de la misma. Es como que si no llegaran nunca a la luz. Quienes intentan acercarse notan que, por más que caminen, la distancia nunca disminuye. Algunos aseguran que los conduce a zonas peligrosas, pantanos, barrancos, terrenos inestables o lugares donde no es fácil acceder o muy fácil perderse. Otros dicen que de repente desaparece, dejando a las personas sola en el medio de la oscuridad, desorientada, sin saber cómo regresar. Hay relatos que asocian a la luz Yara con un relato aparentemente precolonial que tiene que ver con la muerte de un cacique y que es el espíritu del cacique que murió exactamente. Otros hablan de que en Cuba existía una tal princesa Yara y que también esta princesa, esta luz, es la expresión mística de esta princesa. Con el tiempo, la interpretación de esta luz también cambió. Ya no se habla de solo tesoros. La luz comenzó a verse como algo engañoso.
una presencia que atrae a los curiosos para alejarlos de los caminos seguros. Los campesinos aconsejan nunca seguirla, no mirarla fijamente y sobre todo no responder si pareciese acercarse demasiado, porque algunos testimonios aseguran de que la luz no siempre huye. En ciertos momentos o situaciones permanece quieta, como si estuviese esperando porque tú llegues a ella. Flota en silencio, iluminando apenas el entorno alrededor. Quienes se han encontrado con ella de cerca hablan de que es una sensación bastante extraña. El aire se vuelve pesado, los sonidos del campo desaparecen y el tiempo parece detenerse por unos segundos en ese instante. Después, sin previo aviso, la luz se eleva o simplemente se apaga. También existen versiones más sombrías, algunas historias relacionadas con almas en pena, personas que murieron en soledad, víctimas de traiciones, accidentes o violencia y que no han encontrado su descanso. En esta interpretación, la luz no protege ni guía a tesoros, sino que simplemente vaga por el mundo de manera errante, repitiendo su presencia para luego simplemente desaparecer. En el imaginario popular de Cuba, la luz de Yara comparte características con fenómenos conocidos en zonas rurales, pero que en Cuba tienen un peso bastante propio. Forman parte de la identidad de su propia religión y se transmiten relatos familiares, conversaciones nocturnas y advertencias a quienes no conocen bien los caminos cubanos. Hasta el momento, quiero que me digan, con lo que les he dicho, ¿qué piensan de la luz Yara? Em, Me llama la atención porque como tal hay muchas historias o perspectivas, pero tengo un enigma, o más bien teoría, que, según mencionaste, atrae en algunos casos a las personas a sitios peligrosos, ¿no? Entonces, si lo vemos desde un punto donde en vez de atraerlos peligro, quizás los atrae hacia donde alguien ya tuvo un accidente o murió para encontrar sus cuerpos, como una especie de alarma, manera. ¿Qué opinan de Es eso? una buena teoría. Yo tengo varias teorías con respecto a la luz Yara. Muchas, varias teorías. ¿Qué piensas tú, Rebe? Vamos a dejar la ley para el final. Pienso que es, en plan, es bastante raro, ¿no? Una bola de luz, a mí me parece bastante rara. Es como, no sé, Ah, es raro, en plan, ¿por qué una bola de luz? O sea, sé que lo has explicado ahora, pero una bola de luz, ¿por qué? ¿Qué piensas tú, Ley? Yo nunca había escuchado de Yara. Ahora sí, ok, había escuchado de Yara, pero en otro contexto, porque una de las cosas que pasó en Cuba es el grito de Yara, que fue el 10 de octubre de 1800, no me acuerdo, que no me acuerdo la historia de Cuba, que fue lo que marcó la independencia de Cuba hacia los españoles. Ajá, So, exactamente. lo noto curioso que, que tenga el mismo nombre y hasta me pregunto si a lo mejor como que trataron, nosotros en Cuba, una de las cosas que nos dicen muy a menudo es que si es un ser de luz es bueno, si lo ves en oscuro es malo. Entonces, lo veo más bien como que a lo mejor era una esperanza que tenían esos soldados, esos mambises, que, que veían un espíritu bueno y pensar, y tú sabes, como que lo nombraron bajo la batalla que tuvieron el grito de Yara como tal. Lo veo bastante interesante en ese sentido. Ahora, yo creo que también este está relacionado a que normalmente suele aparecer en un sector que se llama Yara. No sé si es así, no sé si estoy equivocado, pero había leído en varias ocasiones porque sí es cierto, y obviamente entiendo el por qué este hecho. Conseguir eh, fuentes de información de, de este tipo de leyendas de Cuba está difícil. Obviamente, porque estamos hablando de una isla hermética, pues, o que apenas ahorita es que está comenzando a conectarse con la globalización. Entonces,
sí está complicado, pero en gran parte de los hechos, obviamente estamos hablando desde la perspectiva de la gente externa como yo, se asocia a un lugar que se llama Yara y que también está asociada a ese hecho importante de la historia cubana, que es el grito de Yara. Incluso también de que había una mujer llamada Yara que tenía un cierto cargo de nobleza y que también falleció. Otros también hablan del cacique. Es decir, hay algo que quizás no nos estemos dando cuenta y, y está muy ligado a nuestra costumbre de querer investigarlo todo. Y es que todos podemos decir aquí 10.800 teorías de qué es la luz de Yara y nadie lo sabe. Ni siquiera sabemos qué Ah, es. Ni siquiera Pero sí, sabemos de qué una de las es. cosas que sí sé, porque de Cuba, que es algo que se dice comúnmente. Ujú, Cuba, nosotros somos un país de mucha espiritualidad, ¿no? ujú, Tenemos mucho, es muy común la cultura yoruba y es algo que está en nuestra cultura como tal, no solamente en que ciertas personas lo practican, ¿no? So, ujú, una de las cosas que te dicen normalmente con el espiritismo es que si tú ves algo, si es negro, o sea, si tú lo ves oscuro, que no le ves la cara, qué tal, que no le ves si es hombre o mujer, que no le ves estas cosas, significa que quiere tu mal. Y entonces, cuando tú me dices que es una luz blanca, que se ve que es una mujer, que se queda quieta, que flota, que no sé qué, lo quiero ver más bien como una luz, algo que te está guiando de ujú. fuera del peligro, o sea, te está llamando la atención para que tú no sigas y en realidad lo que está haciendo es que te está cuidando. Así es Ok. como yo me lo imagino. Claro, podemos imaginarla Basado en lo que así, conozco. podemos imaginarla así, pero entonces en contraposición tenemos a muchos relatos que te hablan de que más bien los guía a lugares borroscosos, a barrancos, a pantanos, o que simplemente desaparece, así como tan enigmática apareció, tan enigmática desapareció. Entonces yo creo que no es una entidad o algo que aún comprendamos del todo. O que no comprendemos ni siquiera cuál es su motivo, porque ella tampoco te habla, tampoco te invita. Y a veces tú caminas hacia ella y te das cuenta que no has recorrido nada. Entonces piensas de que más bien en vez de acercarse, lo que hace es alejarse. Entonces para mí es una entidad misteriosa. O sea, no sabemos literalmente lo que hace, ni por qué está allí. ¿Qué piensas tú, Tao? Pues sigo con mi teoría anterior, aunque debo agregar a mi teoría que, como dijiste, aparece y desaparece, así que considero que se queda sin batería. Los guajiros, o también los campesinos cubanos, tienen reglas un poco bastante claras frente a esta luz. Si aparece, no se sigue, no se desafía, no se le intenta alcanzar. Lo mejor es continuar el camino sin tomar o prestarle demasiada atención, como que si no estuviera allí. Con el paso del tiempo, también han surgido explicaciones naturales. Algunos atribuyen el fenómeno a los gases que emergen del suelo y que se incendian con el contacto con el aire, produciendo llamas bastante breves. Otros hablan de reflejos atmosféricos que ocurren en Cuba y descargas eléctricas menores o efectos visuales causados por la humedad y la temperatura, porque en Cuba, bueno, el tema de la electricidad no es como que sea muy frecuente, ¿ok? Yo sé que da un poco de risa, pero en el caso de la luz de Yara, en un pueblo urbano que en las noches no tienen luz, es incluso hasta más llamativa. Entonces, ¿cómo explicas que tenga que ver con descargas eléctricas cuando el mismo pueblo no tiene luz? O sea, es como, por estas explicaciones no han, Claro. claro, estas explicaciones no han eliminado la leyenda. De hecho, la han hecho mucho más importante, porque todavía no terminamos de entender lo que es, porque así como hablan de gases que emergen del suelo y se encienden con el aire, los relatos que hablan de la luz de Yara es que es una luz que está perenne, está presente, está allí, está que no se va, sino que simplemente desaparece cuando ella quiere. Hoy en día, la luz de Yara sigue siendo parte del imaginario del oriente cubano. No es una atracción turística ni una historia ampliada y difundida para atraer el turismo.
Para quienes viven cerca del campo y transitan la noche en los caminos solitarios, el tema todavía surge en conversaciones. Algunos dicen que no creen, pero terminan viéndola. Pero tampoco caminan hacia la oscuridad a luces extrañas, ni siquiera que parezcan humanas. La leyenda ha sobrevivido por el habla del cubano, que tiende a ser muy conversador. La religión entre la oscuridad y lo desconocido. En el campo, lejos de las luces de las ciudades, la noche profunda y el oriente, que es bastante amplio a través de las cañas de azúcar, cualquier anomalía destaca, sobre todo si es un brillo inesperado en medio de un pueblo sin luz. Y el silencio de la misma noche. La luz de Yara no tiene una historia única ni un origen definido. A veces es un tesoro oculto, otros un espíritu errante, para algunos una ilusión natural y para otros es una advertencia. Pero en todas las versiones hay un elemento en común: no se le debe de seguir. Así la luz de Yara sigue apareciendo en relatos y memorias, flotando en la memoria y en la cultura, tal y como lo hace a través de los caños de azúcar. No como una respuesta, sino como simplemente una presencia. Una luz distante en medio de la oscuridad, lo suficientemente cercana para ser vista, lo suficientemente lejana para ser recordada, incluso cuando solamente desaparece tan enigmáticamente como ha aparecido. ¿Qué piensan ahora de la luz Yara? ¿Qué opinan de este fenómeno en particular? Me recuerda mucho a una leyenda que se escucha mucho, bueno, por lo menos donde la he escuchado o la he visto que la mencionan: Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, sobre todo en zonas rurales, que me recuerda a la luz mala. Exactamente. Si la han escuchado, si no, en la teoría que yo manejo, o por lo menos la versión que conozco, es que se le asocia mucho a espíritus que vagan por el campo o zonas similares, y la teoría o la versión más técnica o científica, por decirlo de alguna manera, se asocia a la cantidad de huesos y por ende el fósforo que se genera por animales, cadáveres de ganado y en general que producen esta especie de ilusión que hace, digamos, una visión de una luz o de focos o similares. De hecho, ven, por ejemplo, la luz malas también, últimamente también aparentemente parece estar relacionada con radiación. De hecho, incluso, ¿sabes qué? Y efectos también magnéticos, por ejemplo, en la zona del silencio, que ya más o menos tendrán en cuenta que es una zona que, si no mal me equivoco, está al norte de México, que es un terreno desértico que incluso las brújulas tienden a dañarse o a no funcionar, la señal telefónica no llega, ese tipo de cosas. En la zona del silencio hay muchos testimonios de la luz mala, y la luz mala también está, todo su relato se ha visto a través de toda Latinoamérica. Sin embargo, yo quiero irme más allá, porque estas entidades luminosas, que solamente son una luz, no solamente están en Latinoamérica, sino que también en Europa están los llamados fuegos fatuos, que también estaban relacionados con un aspecto más espiritual, pero que también los fuegos fatuos en muchos relatos tienden a tener este papel de no ser completamente benevolentes, sino que tienden a ser engañosos. Entonces aquí entra mi pequeña también teoría, o una de las tantas teorías que yo tengo, y es el efecto del pez linterna. Imagínense que ustedes son un pez en medio del abismo oceánico y ven una luz. ¿Se acercan o no se acercan? Glu, 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 glu. Ni de broma, vamos. Ajá, ni de broma. Ojo, te puedes acercar porque tú no eres consciente, porque el pez no es consciente de la luz, simplemente es atraído por ella. ¿Qué pasa con esto, con esta luz? No la entendemos, no sabemos por qué está allí, por qué vamos a acercarnos. ¿Cuál es el motivo de fuerza mayor para nosotros acercarnos a la luz mala? Están los valientes Curiosidad. curiosidad. Están los valientes que creen
que es una pista de un tesoro, tal como que si estuvieran jugando un RPG o un juego de aventura. Es un silly del Genshin Impact. Ok. Ay, Es un silly del Genshin Impact. Ajá. Y desaparece. Y entonces te quedaste en medio del campo. ¿Por qué motivo aparecería una luz que te guía a la mitad del campo y simplemente desaparecería? Ah, es que no cumpliste la misión, me desaparezco. ¿Cuál es el motivo? A mí falta de particularmente, la suruba. a mí particularmente me genera mucho enigma la luz Yara. Mucho enigma la luz Yara. De hecho, si me fuese más a fondo, eh, incluso la compararía con fenómenos ovni o fenómenos UFO que también aparecen igual. Una luz que aparece en mitad del campo y parece alejarse o no alejarse, parece quedarse quieta o simplemente desaparece. Lo cual es turbio, es perturbador. Imagínense ser un campesino o ser una persona que está en medio de los campos de caña de azúcar y caminas y ves una luz y no entiendes la luz y de repente la luz se desaparece. ¿No les parece perturbador? A mí me parece perturbador. Sí, no, yo me cagaría y Ojalá echaría lo cosas. veo. Y no, y los caños, ay, los campos de caña de azúcar son parecidos como, allá en Cuba son bien grandes. Ajá, claro. Entonces, sí, como las películas de terror que son en campos de maíz, Ay, son más o sí. menos iguales, pero de cañas de azúcar, Ah, que yo lo vería hasta peor, porque en realidad son bien grandes y bastante cantidad. sí, claro, por supuesto. Son campos dedicados a la caña de azúcar. Y la caña de azúcar es Acuérdense una que hierba que crece muchísimamente alto, de hecho. sí, y no, y Cuba era el creador número uno, el exportador número uno de todo el Caribe en caña de azúcar, que era el negocio número uno de Cuba, así que imagínense el tiempo que fue eso, tan grande que era que da miedo. Sí. Y ahora imagínate que en mitad de la noche, porque son campos de caña de azúcar, ahí no hay luz eléctrica. O bueno, en respeto al pueblo cubano, en campo, estamos hablando del campo rural. Ahí no hay luz En por ningún lado. ningún lado, no hay ningún por ningún lado. La única luz es la luz de la luna, porque, ok, estamos hablando de terrenos despojados de árboles y de cielos despejados. Pero ajá, imagínate que aparezca un foco de luz como ese en mitad del campo. O sea, yo por lo menos, yo pensaría que estoy viendo un ovni. Yo estoy viendo un extraterrestre en forma de luz. O como mínimo estoy viendo algo que no, que me indica que no me acerque. O sea, porque incluso en el aspecto lógico de una persona lógica, la luz para nosotros es también peligrosa, porque nosotros conocemos la electricidad. Sabemos que un foco de luz de ese tamaño es, es raro, tiene que tener una energía capaz de matarte. E incluso no hace mucho se hizo popular un tema de los rayos estos que son rayos circulares o orbes de rayos. No recuerdo muy bien que también incluso caen en el tema de que si son reales o no. Que son rayos que en vez de caer en línea recta y ser simplemente un solo chispazo que cae en la Tierra, son rayos que se materializan en una esfera luminosa que es pura electricidad. Pura hipermega electricidad, lo cual los hace extremadamente peligrosos. Entonces, imagínate verlo en la soledad de un campo de caña de azúcar. Es aterrador. O sea, no importa por donde lo mires, para mí yo no me acercaría. ¿Qué piensas tú, Tao? Yo basándome en los antepasados y la supervivencia que traigo los genes, en el sentido común, si veo que una luz se aleja cuando me acerco, no voy a seguir intentando. Como que, bueno. Pero, a ver, creo que por todos lados hay un cartel que dice peligro. ¿Para qué te vas a acercar? ¿Qué dice? Peligro. Primero que nada, ¿qué haces en el medio de un campo de caña de azúcar a la noche? Quédate en tu casa, acuéstate a No, 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 dormir. no. Primero No, que sí, nada, ¿qué totalmente. haces en un campo en Cuba siguiendo una luz? No, no, Literal. la pregunta es, ¿por qué ibas a seguir la luz?
Ahora, Complejo de mosca. les voy a colocar en un contexto hipotético. Esto es solamente hipotético, es parte de la imaginación para generar un poco de discusión. Somos una raza superior, lo que para nosotros se A llama ver, aliens. a veces tengo dudas de eso, pero bueno. Somos una raza superior y estamos viendo a los seres humanos como que si fuese eh, los Sims. Vemos a los seres humanos Ok. como si fuesen los Sims. Y queremos atraer a una persona. ¿No colocarías un foquito de luz en un lugar en donde no debería aparecer un foquito de luz para ver quién se acerca? Ustedes no lo harían. Mm, ¿Sí? sí, pero pondría comida debajo de la luz. ¿Ah? El correcaminos, pues. Exacto. Un poquito de petróleo. A ver, ya que lo voy a hacer, me divierto en el proceso, ¿no? Pero no lo harían. O sea, si ustedes buscaran de llamar la atención de alguna manera, o por ejemplo, otro contexto hipotético, fueran un espíritu y quisieran llamar la atención de alguien, ¿cómo lo harían? ¿No lo harían con un foco de luz así y raro en algún lugar? Tiene sentido, Luria. Claro, tiene sentido. Yo Mientras personalmente, mientras no. a dicho ser superior no se le ocurra tirar un meteorito y extinguir toda la raza, puede llamar la atención como quiera. Mientras que al admin del server no se le ocurra resetearlo, por favor, puede hacer lo que Claro. quiera. Bueno, muy bien. Estas han sido las tres entidades del día de hoy, de este gran capítulo. Y les había dicho que les iba a explicar por qué salía Gino. Y nada, va a ser una pequeña marquita personal en todas las presentaciones que yo dirija del podcast. Va a aparecer Gino en diferentes facetas. En esta ocasión Se los dije. es un Gino que ha investigado y que además de eso funciona como el narrador principal de estas historias. Entonces Ok, aquí van a ver a Gino varias entonces, veces. ya que vas a dejar tu marca personal y hablando de un capítulo de entidades, No, no vas a poner el ¿me audio, recuerdas no cómo vas a se poner el audio. llama? No, por favor. No, 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 no. ¿Cómo se llama el mascota barra bicho raro de la película que sale junto con el pajarraco? Es un El tigre. gatito. Es un tigre coreano. Un Gato, tigre. tigre. Bueno, no sé, pero se supone que Un viene un tigre mundo coreano. sobrenatural. ¿A qué entidad lo asociarían dentro de los capítulos que hablamos? Los perritos. Al tigre al cadejo. Yo lo colocaría en el Sí, cadejo. Yo lo acá dejo. ¿Y colocaría en al el pájaro? cadejo. Sí. Igual, porque ambas funcionan como entidades. Mensajeras. Ujú, ujú. Se podría hablar, en verdad se podría hablar Sería de hecho muy del tigre similar. de Keep Demon Hunters, ¿eh? Claro, pero es que el tema del tigrecito de Keep Demon Hunter, su inspiración realmente está basado en cómo se pintaba o cómo se intentaba de Ya, sí. caricaturizar a la realeza Sí. coreana Y al pajarito y también. al pajarito, porque el Mm, pajarito era el pueblo y el tigre era el rey. Entonces, por más Sí. grande que fuera el rey Es era más bien una estúpido. historia así. Ajá. Yo solamente diré que quiero el sombrerito del pájaro. Bueno, ese sombrerito, dependiendo del contexto de que lo uses, tiene diferentes significados. Por ejemplo, en el Ajá. caso de Ginu, en su versión demonio, vestido de negro con el hanbok negro, ese sombrero representa las parcas coreanas. Pero ese sombrero en otros contextos tenía una representación de nobleza. Sí. Entonces, Rey, ajá, nobles. rey, nobles y demás. Incluso esa copa alta, o bueno, copa alta, perdón, esa alta, ala ancha que tienen, mientras más ancho era, también tenía otros significados, porque los sacerdotes espirituales que los vemos al inicio de la película son sacerdotes como tal. Se utilizaban únicamente los Ujú. sacerdotes. Entonces, depende de cómo sea el sombrero, tiene un significado distinto. El tigrecito funciona más como una criatura espiritual protectora, como un cadejo, o como el perrito de Coco. ¿Recuerdan? Ay, Yes. sí. Ajá. Pero Recuérdalo. tiene esa inspiración de las antiguas pinturas coreanas.
Ojo, también pudiésemos decir que se inspira en el saya o en el león coreano o león asiático, pero está más inspirado en el tema de cómo se pintaba el tigre, que era la nobleza coreana, y el Tiene cara cuervo, de tonto, ajá, por eso es que tiene cara de tonto. por eso. Y Porque el la cuervo, realeza es tonta. ajá, y el cuervo, que era más astuto, pero era más pequeño, representaba que podía dominar sobre la realeza de alguna cierta forma. Y bueno, eso Interesante. sería todo. Bueno, capítulo interesante, curioso, con bastantes teorías. ¿Les gustó? ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? Muy bueno, me encantó, me encantó. Y aprendí hasta cosas de mi país. ¿Qué dices tú, Rebe? Vamos, día didáctico, digamos. No sé hablar, fue bastante interesante y con bastantes puntos que hemos tocado de curiosidades entre ahí no sé hablar, en cada entidad. Tú Y la puedes, verdad Rebe. que yo puedo. Y la verdad que me ha gustado bastante este capítulo. Muchísimas gracias. Bueno, yo he sido Lunian, soy investigador y narrador de historias favoritos, no mentira. Y bueno, de verdad que quiero agradecerles a todos, tanto a mis compañeros del podcast, por el tiempo que han dedicado a escuchar todas estas historias. Agradecer, por supuesto, y súper importante a nuestros oyentes, tanto en Spotify y YouTube, su presencia. Por favor, dejen los comentarios, incentívenos un poco, motívenos un poquito. A pesar de que nosotros lo hacemos esto con mucho cariño y con el motivo de entretenernos nosotros mismos y de tener un espacio de reunión entre nosotros a pesar de la distancia, queremos tener esa retroalimentación de ustedes, de saber qué les parece, qué cosas quieren que tratemos, qué les gustaría escuchar de nuestras voces. Así que están completamente invitados a dejarnos algún comentario en la caja de comentarios, ya sea en YouTube, ya sea yendo directamente a nuestras redes sociales. Recuerden, No Way Podcast en todas las plataformas. Y bueno, más nada que decir, muchísimas gracias y nos veríamos en un próximo capítulo. Y Tao, por favor, las palabras finales. Sí, bueno, les quiero dejar una tarea, ¿ok? Quiero que para el próximo capítulo me digan, no solamente ustedes, sino las personas que nos escuchan, qué nombres les pondrían a nuestros espectadores. Porque, como tú dijiste, este es un espacio que creamos con el fin de entendernos y compartirlo. Entonces, me gustaría crear una especie de nombre para todos los participantes y tanto para nosotros. Así que se los dejo de tarea y veamos qué sale de todo esto. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima. Chao, Chao, chao. chao.